las cosas. Buen día, doctor, gracias por atendernos en su casa. No, un gusto estar con ustedes. Bueno, la arritmia es, diríamos que el corazón tiene un latido que comienza en las aurículas, es seguido hacia el ventrículo izquierdo para luego hacer la contracción, la sístole y expulsar la sangre a todo el cuerpo. Tiene un ritmo normal ¿qué es? Quiere decir que es un ritmo regular, es decir, todos los latidos, nosotros que tenemos entre 60, 80, 90 latidos por minuto, es en forma regular. Entonces, puede ser que esté en ese rango de 60 de frecuencia cardíaca a 100 por minuto. Si nosotros tenemos más de 100 por minuto, hablamos de taquicardia. Si tenemos menos de 60 por minuto, vamos a hablar de bradicardia, y que se da en muchos casos, a veces causas son patológicas y otras causas, como pueden ser en los deportistas, suelen tener frecuencias cardíacas bajas, 40 por minuto, y es normal. Cuando nosotros hablamos de estas taquicardias, hay algunas que pueden ser ventriculares, que están en el ventrículo, que son las más complicadas y que muchas veces están relacionadas con la enfermedad coronaria o algunas otras patologías de dilatación cardíaca. Pero cuando nosotros hablamos de las que son supraventriculares, por arriba del ventrículo, que serían las que son las auriculares, bueno, tenemos taquicardias supraventriculares, que es una arritmia que también es frecuente, y la fibrilación auricular, que es la que hemos detectado, o por lo menos en los informes que nos han llegado del vocero médico del presidente, que es una fibrilación auricular que vamos a explicar. Una fibrilación auricular es una arritmia que es una taquicardia, así como dije yo que después de 100 se llama taquicardia, y la taquicardia sinusal es regular, que la podemos tener nosotros ante una situación de estrés, o porque corremos, o porque tengamos una noticia determinada, o tomamos un poquito más de café, puede ser que aumente la frecuencia cardíaca, y eso es regular. Pero a veces puede ser irregular los latidos, es decir, no son parejitos, sino que nacen en la aurícula, donde es el foco que genera esta arritmia, pero en forma irregular, no es parejito y rítmico, y eso se llama fibrilación auricular. Esta enfermedad, diríamos, o esta patología, se da en personas con un corazón que puede estar enfermo, pero también se puede dar en un corazón sano. En un corazón enfermo, diríamos, como es la hipertensión arterial, muchos de los televidentes que nos están escuchando en este momento saben que si tienen presión alta durante mucho tiempo, la aurícula se puede dilatar y pueden tener la fibrilación auricular, que es una arritmia que se controla perfectamente con un comprimido a veces de ciertos medicamentos que nos damos para la arritmia, y en otros casos el hipertiroidismo, que es la aceleración del metabolismo por aumento de la hormona tiroidea, es la causa, diríamos, más importante y más relevante, que son las que aparecen. Pero después hay otras causas que no están relacionadas con una patología cardíaca, como que creo que es el presidente de la Nación. Es decir, el presidente ha tenido chequeos cuando asumió, posteriormente, es una persona que empezó a hacer actividad física jugando pádel, que inclusive creo que le había molestado algo la rodilla, y no tenía ningún tipo de problemas cardiológicos si no hubieran sido tratados. Entonces, hablando de esto, que yo pienso que es un corazón sano, quiere decir que tiene las dimensiones, el tamaño, funciona bien, no tiene alteraciones de la motilidad del corazón, expulsa bien la sangre, puede aparecer esta arritmia, fibrilación auricular. ¿Producida por qué? Hay varios motivos. Se da también a aquellas personas que consumen mucho café, a aquellas personas que toman alcohol, ante situaciones de estrés. Yo creo que el presidente tiene una situación de estrés como cualquier persona que está a cargo de una gerencia, en este caso la gerencia de la República Argentina. Y cualquier empresario o cualquier persona tiene esas situaciones, que algunos las pueden vivir una vez a la semana o dos, o tal vez no, pero otros viven con un estrés permanente que suele ser acumulativo y que te pasa una factura con un tipo de arritmia como esta. Bien, en el caso, por ejemplo, cuando uno tiene palpitaciones, más allá que porque corrió un colectivo o lo que fuese, ¿no? Está a lo mejor sentado, es una persona, un oficinista que está trabajando, haciendo cuentas simplemente dentro de su horario de trabajo, y que los números no le alteran su bolsillo. Y de golpe empieza a sentir toc, 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 y para. Eso también es obviamente una alteración, una taquicardia.
puede ser una taquicardia o pueden ser latidos que se llaman extrasístoles. Es decir, cuando uno tiene una situación, puede ser una taquicardia, cuando puede ser también regular o irregular, pero de corta duración. Pero también hay latidos que son en condiciones normales, cualquiera de nosotros lo puede tener, que son las extrasístoles ventriculares o auriculares también, ¿no es cierto?, que son menos peligrosas, que son aquellas que son latidos anticipados. Si yo tengo cada 60, o diríamos, una contracción cardíaca, al segundo tengo otra contracción cardíaca, y en el medio aparece un latido que se llama anticipado o extrasístole, que puede ser ventricular o supraventricular, esto lo tenemos. Cualquiera de nosotros no lo percibimos porque son poco frecuentes. Entonces, en cambio, si un día estamos quietitos, en silencio, relajados, uy, me agarró como una falta de aire y como que me golpeó el pecho, te dicen. Bueno, eso es un extrasístole y es normal y habitual. Si esto se repite, bueno, hay que consultar con el cardiólogo le hará un electrocardiograma, le hará un holter de 24 horas para ver cómo es el electro durante esas 24 horas, si aparece algún tipo de arritmia, y bueno, y después se medicará o no se medicará. Todo depende de lo que pueda encontrar a través del holter, lo que cuenta el paciente también, ¿no? De acuerdo a la información, obviamente, que manejamos a través de los voceros, a través del equipo médico, en este caso usted que conoce del tema, ¿cuál es el estudio específicamente del corazón que se le ha hecho en el día de ayer y por qué se lo tuvo que anestesiar? Bueno, o sedar, mejor dicho, usarlo en sedación. No, es una anestesia muy suave que se realiza también, que es una sedación muy superficial. Los estudios que se hacen cuando alguien tiene una arritmia, más allá de los exámenes de laboratorio y algunos específicos cardíacos para saber si hubo alguna lesión cardíaca, se le puede hacer una placa de tórax, pero la noticia que tenemos, por lo menos que me llegó a mí, es que se le hizo un ecocardiograma y un ecocardiograma transesofágico, que eso es lo que vamos a explicar. Cuando nosotros hablamos de ecocardiograma cardíaco, es una ecografía como las personas que se hacen una ecografía del abdomen o de la tiroides. Es decir, a través de un transductor se coloca sobre el pecho, por eso es un ecocardiograma transtorácico, y vemos el corazón cómo late, vemos el tamaño de las cavidades cardíacas, vemos si hay alguna alteración de la motilidad, porque si hay alteración de la motilidad es porque no está llegando tal vez algo de sangre a ese lugar, está sufriendo el corazón y hay algún problemita, o hay secuelas de algún infarto, como una zona que se murió y que se quedó quieta porque estuvo muerta. Bueno, vamos a ver las válvulas también, a ver si hay una alteración de las válvulas, y podemos ver también si hay trombos o alguna lesión, que tiene unos coagulitos en el corazón. Cuando yo recibí la noticia que todos hemos escuchado y decían que se le había hecho un ecocardiograma transesofágico, un medio colega tuyo me preguntó, ¿es un transesofágico? ¿Se le hizo? ¿Qué es? Es que a través de la boca se llega por el esófago, es como si sería una endoscopía digestiva. Cualquiera de los que nos están escuchando en este momento habrán dicho, sí, a mí hicieron una endoscopía digestiva. Entonces es un transductor mucho más pequeño, se coloca a través del esófago, se lo hace con sedación, que puede ser una anestesia muy suave, que uno se despierta en minutos, y se va a ver el corazón de la parte de atrás. ¿Dónde está qué? La aurícula izquierda, que es el foco que produjo esta arritmia llamada fibrilación auricular. ¿Y para qué se hace esto? Se hace para ver si hubo algún coagulito o algún coágulo. ¿Por qué? Porque si llega a haber un coágulo, nosotros no vamos a hacer una cardiodesfibrilación, como después lo vamos a explicar, una cardioversión eléctrica, porque podemos liberar un coagulito y podemos hacer una complicación embólica, como puede ser un infarto, un accidente cerebrovascular o lo que sea. Entonces, indudablemente, en un corazón sano, como supongo yo que es el del presidente de la Nación, no le encontraron nada de eso y entonces decidieron hacer una cardioversión. Que la cardioversión es colocarle, muchas veces son paletas o electrodos, en la zona del ventrículo izquierdo, en la zona superior del tórax, y hace una descarga eléctrica mínima, en los cuales esas ondas eléctricas son las que van a hacer el corte de la arritmia para que el corazón, como si se haría un reseteo de una computadora, pero lo reseteamos y el corazón empieza a funcionar normalmente. En esas condiciones nosotros podemos decir que fue exitosa porque revirtió. Entonces, si revirtió,
se despertó de esa simple sedación o mínima anestesia que se hace rápida de cortos segundos. Bueno, y estando en buenas condiciones, seguramente el cardiólogo prestigioso el del equipo médico que tiene presidencial decidieron, seguramente con un acuerdo con los médicos que lo han tratado, de ir a su domicilio, y bueno, y así fue lo que sucedió ayer, que estaba en su casa. Por supuesto, lo que se había comentado era para agregar que decía que él podía tener su actividad el día lunes. Sí, podía tener su actividad el día lunes, pero como alguien dice, bajando un poquito los decibeles, porque el estrés está presente, podría ser un desencadenante, pero bueno, es muy fácil decirlo a cualquiera de los, por favor, desacelere, baje un cambio, pero no es fácil hacerlo. Acá hay que ver el equipo médico que, bueno, trabaje sobre él y explique, bueno, y tomará medidas. Hay muchos tratamientos alternativos, no alternativos, diríamos, ya sea un apoyo psicológico o un control mental determinado para poder manejar estas situaciones, ¿no? Lo hablo con conocimiento de causa porque hace unos años atrás a mi suegra le pasó exactamente lo mismo, pero quedó internada, en este caso en el hospital alemán, que durante una semana le estuvieron después chequeando cómo continuaba. Y lo hago la acotación porque digo, tratándose de un presidente, ¿no? A lo mejor se tendrían, porque hoy 11:30 de la mañana vuelve a ir. ¿Cómo se hace para bajar los decibeles en este caso? De una persona que está en el poder, estresado, que recibe palos de todos lados. Mira, no es fácil, pero lo que vos me contabas de tu suegra, seguramente tenía un poquito más de edad que Mauricio Macri, y entonces seguramente debía tener alguna patología de base, que por la edad se da, ya sea hipertensión arterial o alguna otra enfermedad. Entonces en ese caso sí, se deja internado hasta que se compense, se le va a dar medicación, inclusive tal vez no la hayan cardiodesfibrilada, por ahí le hicieron un goteo con algunas drogas antiarrítmicas, cede, y después con un comprimido por día, bueno, o más, depende, está controlada perfectamente. Bueno, en este caso no estoy en el lugar como para emitir una opinión, pero bueno, está en muy buenas manos como para decir, se daban las condiciones para que pueda volver a su casa. Y bueno, hoy me comentás que yo me entero ahora que va a volver a la clínica. Bueno, tal vez sea para completar los estudios. Se imaginás que es algo programado, porque si él hubiera tenido otra arritmia, no van a esperar a las 11:30, ya estaría en la clínica Olivos. Yo creo que es para completar algunos estudios, a ver si van a tomar alguna decisión determinada, si decir, bueno, ¿qué le vamos a dar? ¿Tal medicación o le podemos dar esta medicación preventiva? Llamarle un ansiolítico o un antiarrítmico muy suave, porque hay antiarrítmicos que no producen complicaciones, y con una baja dosis, medio comprimido de algo, vos bajás el nivel de estrés y bajás también este tipo de arritmias. Así que bueno, después sabremos un poquitito más de esto, pero pienso que puede ser eso, porque si no estaría internado si fuera una cosa urgente, ¿no? No puedo escapar porque la mente va hacia atrás y recuerda el caso de la Rúa, que con el tema de la carótida, que es otro caso, y el tema de Menem también. Sí, esos son unos casos distintos, son casos en los que hay lo que se llama una patología orgánica, es decir, teníamos una obstrucción a nivel de la carótida. También pasó con Néstor Kirchner cuando se colocaron los stents, si vos lo recordás, pero ya hay una patología. Le ordenó reposo y no hacía caso. Y a los 3 días estaba en un acto. Bueno, son conductas, cada uno elige a veces cómo morir, digo yo, ¿no? Porque son conductas. Pienso, doctor, que es difícil, siendo presidente de un país, decir, bueno, me quedo en reposo una semana. Bueno, yo creo que eso depende de cada uno. Eso es una decisión muy, muy personal.